Los amigos de Temu nos mandan un montón de materiales para manualidades. Telas, soportes para decorar, moldes, plantillas, sellos, papeles preciosos y buenos descuentos. ¡Cuánta cosa! ¿Me acompañas? Hola, gente apañada de YouTube. Aquí Yoli, bienvenidos. Tengo a las musas dando palmas con tantos y tan buenos materiales. Estoy segura que mi selección de productos de Temu para esta ocasión te va a encantar. Y lo que te voy a contar ahora también. El envío es gratuito en todos los pedidos y tienes devolución gratis en 90 días después de recibir tu pedido. Si tu envío tarda más, tendrás un crédito de 5 euros por entrega tardía. Y si lo que has comprado en 30 días baja su precio, puedes solicitar un reembolso parcial. Esto es maravilloso. Tienes además, si eres nuevo usuario, un código con un 30% de descuento, que está genial. Descárgate su aplicación y compra desde ahí de manera cómoda y fácil. Y busca mi código DKQ4372 en la aplicación de Temu y úsalo para tus compras. Os muestro ya en detalle los buenos materiales. Empezamos, como en cada haul, por los soportes. Hoy de 3 tipos muy diferentes, superficies de plástico, madera y metal. Mirad qué bandejitas de plástico más apañadas. Un set de 3 bandejas de 20,5 por 14, que se prestan mucho para decorarlas y que nos pueden servir para auxiliares del escritorio o para lo que necesitemos por casa. 3 son también estas tablas redondas de madera de 20 por 14 con una forma como de globito, muy chula, me gustan mucho. Me encantan estas bases, se pueden decorar muy cómodamente con el estilo que más nos guste, para la cocina o para regalar. Este jarrón de metal ya viene decorado, oye, qué bonito, con su corazón en relieves y cinta de yute. Ha venido con un golpecillo, a ver si lo puedo recuperar bien. Me gustó mucho su forma, es un cubo de metal con muchas posibilidades, seguro que las musas le dan una nueva vidilla pronto. Pasamos a los auxiliares. Hoy os muestro rodillos, que la verdad no tenía nunca ninguno y vienen muy bien seguros. 3 rodillos de pintura de esponja en este set de distintos tamaños. Tenemos uno más grande, un mediano y el pequeñito. Pintura en blanco perlado, bote de 100 mililitros. Nacarado, precioso y elegante tono para nuestras manualidades. Imagino que en el viaje hizo amistad con el jarrón de metal. Ya tengo ganas de probarla, a ver qué tal resultado nos da. Siguiente grupo de materiales, las plantillas. Vamos con ellas. Plantilla para estarcido tamaño A4, de estas que nos gustan tanto, de letrillas, que siempre nos quedan estupendamente los trabajos con ellas. Muy bonita con su sello y caligrafía cursiva. Cuatro plantillas con las llaves como protagonistas, en tamaño A4 también, 29,7 por 21. Las de mayor calidad que vi nunca. Muy resistentes, un plástico genial y con unos motivos, como veis, súper bonitos. Llaves con mariposas, con leyendas, con motivos, me han encantado. Y 12 plantillas de bonitas cenefas. 30,5 por 10 miden estos diseños de flores y motivos vintage a los que seguro que le sacamos muchísima partida. ¡Qué buen set de stencil! Me encantan todos. ¿Y a ti?
Y de las plantillas a las telas. En mis colores favoritos, un par de grupos. El primero contiene 7 piezas de tela en tonos azules de gran tamaño, 50 por 50. Esto no me cabe en el plano. Mirad qué bonitos motivos tienen. Lunares o topitos, flores, cuadritos, pero qué bonitas son. Nos servirán sin duda para varias ideas. Y el segundo grupo contiene 8 telas, algo más pequeñitas, pero también monísimas. 20 por 25 mide cada una, con motivos combinados de rosa y blanco y alegres flores. Estas van geniales para tapas, por ejemplo. Qué bonitas son todas. De tela son también estas 5 bolsas de lona o estuches con cremallera negra en un color así, un tono beige clarito, que podemos personalizar o decorar con decoupage sobre tela, por ejemplo, con estarcido, para crear un bonito neceser o estuche para lápices, para las mochilas o bolsos y hacer un regalito. Vienen ahora 2 caprichitos, que eso siempre gusta. Un ovillo de lana en color agua, precioso, suave, de 100 gramos, para ganchillear en algún tiempo libre que tenga y hacerme algún pequeño accesorio calentito, que tengo muchas ganas. Y un kit de pintura diamante para crear un precioso cuadro de atrapasueños con sus coloridas flores y plumas. 40 por 30 mide nuestro tablero. El kit contiene la bandejita para depositar las perlitas, nuestra herramienta y lámina de pegamento rojo y muy bien separadas y etiquetadas cada una de esas perlitas correspondientes que formarán el bonito diseño. Si no habéis probado este tipo de manualidad, os las recomiendo por su sencillez y por su bonito resultado. Y además es que relaja muchísimo. Ya quiero ponerme manos a la obra con él, a ver qué tal queda. Os enseñaré el resultado en mis redes sociales. Buenos amigos de nuestros trabajos son los moldes de silicona. Os enseño mi selección vintage para trabajarlos con pastas moldeables, con porcelana fría, resina, lo que tú prefieras. Tenemos 2 más pequeñitos, uno con un par de fornituras y el otro con este distintivo de hojas, para ponerle ese plus a los trabajos con este par de diseños elegantes. Muy bonitos. Con 5 motivos encontramos este otro molde. Me encanta el diseño central, me tiene enamorada. Y también los 4 más pequeños que lo acompañan. ¡Cuántas bonitas posibilidades para nuestras ideas! 3 moldes de silicona para crear pequeños posavasos o vaciabolsillos con resina, por ejemplo. Formas distintas, básicas, redondo, cuadrado y hexagonal, que queda muy chulo, para hacer con ello esos regalitos molones o bonitos detalles para casa. Y este molde con 5 tipos de cenefas. ¡Qué bonito es! Es pura creatividad. Podemos decorar con él tantísimos trabajos.
Relieves más anchos, más estrechos, con distintas formas. ¡Qué bonitos acabados promete! No me olvido nunca de las cintas. Esta vez he tirado por la familia del yute, con dos modelos, la verdad, muy bonitos. Un trenzado, que siempre gusta y queda bien. Y este otro de particular diseño más elegante y que había visto y tengo también en puntillas. Son muy chulos. Seguimos con las decoraciones. Aquí tenemos un pequeño librito compuesto de 100 hojas de oro rosado para decorar muchas ideas. Librito de pan de oro de 9,8,5 con acabado brillante y con glamour. Van a quedar muy bonitas nuestras ideas con este recubrimiento. Otro material que también nos ayuda a decorar son los sellos. Me gustó muchísimo este sello transparente con mariposas, cartas y bonitas flores. 4 modelos distintos que se complementan entre sí. Otro recurso bien bonito para nuestras creaciones. Para acompañar ideas, nos vienen siempre bien disponer de pequeños detalles, un toque distinto y bonito. Aquí tenemos 50 piezas de adornos colgantes en tono plateado, un variado surtido de charms para acompañar las creaciones. En Temu he encontrado papeles preciosos. Esto no os lo podéis perder. No me pueden gustar más. Mirad primero estas 50 hojas de papel pequeñitas, de 14 por 10. Dos modelos vienen de cada una, a cuál más preciosas. Motivos vintage con un toque muy elegante en tonos rosados para tarjetas o crear diversas manualidades con mucho glamour. Son preciosas, ¿no os parece? Esto me encantó. Son 8 hojas preciosas de papeles decorados con pajaritos, notas musicales, un más que bonito colorido y ellas de protagonistas. Cada papel de 14,5 por 21 contiene dos imágenes que combinan muy bien entre sí. No sé por cuál decidirme. Vaya despliegue de belleza para trabajar. Y como siempre, hago acopio de carpetas, que tengo mucho papel bonito en casa, ambas en color rosa.
a elegir siempre el que más te guste, en tamaños A4 y A3. Esta carpeta tamaño A4 tiene 30 páginas, para que guardemos en ella, por ejemplo, las plantillas de Stencil o esos papeles de arroz que tengamos. Indispensable para organizar nuestros materiales y muy recomendable. Tengo un par de ellas y estoy encantada. Una maravilla total, esta carpeta, archivador o libro de almacenamiento en tamaño A3 con 80 páginas. Me gusta su forma de maleta, qué graciosa, su cierre con goma y toda la capacidad que tiene. En él podemos guardar esos papeles más grandes o las pinturas diamante, por ejemplo. Súper recomendado. Haréis una buena compra con esta carpeta. A mí me encanta. Espero que te hayan gustado los nuevos materiales. Hay mucho y bonito con lo que trabajar. Os dejo los enlaces bajo el vídeo. Cuéntame qué es lo que te ha gustado más. Y muchas gracias por acompañarme hasta el final. Hasta el próximo vídeo. Chao.